invitados. Está Juan de la Puente, analista político. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto. Y Fernando Tuesta, también politólogo, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Patricia? Y empezamos rápidamente, señores, a analizar lo que está pasando con el final, lo que ha sido ya el final de la exposición del del fiscal José Domingo Pérez, que ya terminó de revisar caso por caso, ¿no es cierto?, todos los implicados, y hasta ahora solo hay 2 prisiones preventivas que se han hecho efectivas, la de Keiko y la del señor Silva Checa. Quedan el señor Yoshiyama, a Jorge Yoshiyama se le ha dado comparecencia y todavía falta que se dicte alguna decisión sobre los que faltan. Los más importantes, creo que los señores Figari, la señora Ana Vega y también el señor Bedoya, me parece que está entre el grupo que falta, el señor Mejía, la secretaria, en fin, hay un grupo importante. ¿Cómo vemos esta primera etapa? Porque con lo que pase mañana se va a cerrar una primera etapa de lo que va a ser el juicio o la investigación contra Keiko Fujimori y su grupo. A ver, Fernando, tu evaluación, por favor. A ver, sí, esta primera etapa, para empezar, ha conmocionado en general a la opinión pública. Pocos creían que esto se iba a dar, y creo que de alguna manera el fiscal ha logrado armar un argumento que ha comprometido al partido Fuerza Popular y particularmente a Keiko Fujimori. En realidad ha logrado además tener este final más o menos deseado por el fiscal Domingo Pérez, porque no solamente ha tenido que sortear el propio desarrollo del proceso, sino a su lado los continuos, intentos de boicotear o limitar su acción. Y esto ha hecho de casi los últimos 30 días como no solamente la noticia del mes, sino que creo que la situación ahora de Fuerza Popular es bastante comprometedora y que ha tenido impacto político, porque las deserciones han causado pues un efecto negativo en la propia organización y que abre definitivamente un nuevo panorama. Como tú bien has dicho, se cierra una etapa, pero se abre otra. Así es. Y esta otra, va a durar evidentemente más, pero creo que Fuerza Popular sale perdiendo largamente este primer momento, ¿no? Las primeras, creo que cuando meten a Keiko presa, cuando arranca, incluso con la preliminar, ¿no es cierto? Cuando arranca esta etapa de lo que decimos va a ser una larga investigación o un largo proceso, es como que a uno lo agarra un revolcón de una ola, no solo a ellos, sino al país, no sabes muy bien qué pasa. Y después no es que ya salieron, ya llegaron a la orilla, sino que uno se acostumbra a flotar, ¿no? Hasta que llegue la siguiente racha. En ese flotar, ¿dónde estamos, Juan? ¿Dónde está el fujimorismo? ¿Cuál es el ajedrez político en el que estamos parados en este momento, ¿no? Bueno, coincidente con lo que has señalado Fernando, aquí hay como 3 pistas, ¿no? Hay una pista de juicio mediático, que es el que ha tomado la atención de la opinión pública. Hay el juicio político con los efectos que esto tiene, por supuesto, muy devastadores para Fuerza Popular y personalmente para Keiko Fujimori. Y está el juicio judicial, en realidad no es un juicio, el proceso judicial, pero que es otra pista, donde me parece que efectivamente se está cerrando una etapa y está abriendo otra. El problema es que ambas se juntan en la perspectiva como un giro brusco, porque hace 2 meses nadie podía plantear seriamente, sin ser tildado de loco, que iba a ser el desenlace de este caso de los cócteles o del caso denominado aumentar 500 a Keiko, ¿no? Entonces, el efecto político y lo tenemos claro, y este efecto judicial, procesal, me parece que efectivamente es el resultado deseado por el fiscal, y creo que es un momento estelar para la Fiscalía. Y que esto nace cuando el fiscal Pérez, decide adecuar este proceso al nuevo Código Procesal y a la Ley de Crimen Organizado. De acuerdo. Dame un segundito, Juan, porque tenemos una noticia de último minuto. Catalina, nos acaban de avisar que el juez Richard Concepción Caraguancho, entendemos, dicta no prisión preventiva, sino
Dicta impedimento de salida del país a Mark Vito. Ya, todavía no se lo han dictado. El fiscal solicita el impedimento de salida del país para Mark Vito. O sea, José Domingo Pérez es el que está pidiendo esa medida, ¿no, Catalina? Sí, eso es Ahí correcto. está, efectivamente. Muy bien, y la audiencia del impedimento va a ser este miércoles y probablemente la respuesta del juez sea positiva porque nadie quiere que se le escape a nadie, ¿no? Y dada la situación de Mark y de Keiko, es esperable que se acceda a esta petición. En el contexto de lo que estamos viviendo, evidentemente es una medida que termina favoreciendo a Mark Vito, porque la otra posibilidad era pues un arresto. Claro, que si no, que cuenten los Humala Heredia, ¿no? ¿De qué se trata cuando se vayan los dos a la cárcel? Hablábamos de esto, ¿no? Es decir, que cuando el fiscal Pérez decide adecuar este caso a lo que señala el nuevo Código Procesal Penal y a la nueva ley de crimen organizado, produce un giro y gana una sucesión de batallas y amparos, etcétera, porque él tenía un caso. Pero al entrar a finales de octubre a esta etapa de la formalización de la investigación preparatoria, digamos, las fuerzas estaban empatadas y se produce lentamente un desempate cuando aparece un primer testigo, un testigo protegido, un segundo testigo protegido que se desdice, pero con la declaración de ayer del sobrino de Jaime Yoshiyama, como que se produce un triunfo, una victoria en toda la línea de las tesis de la Fiscalía. Y hay un retroceso en Fuerza Popular, que lo hemos visto ahora, porque se está readecuando la estrategia, ya no en la línea de negar los aportes, sino negar el conocimiento de Keiko Fujimori. Termina entonces esta etapa de la formalización con una victoria de la Fiscalía, pero por de lejos, y además adelantando mucho, incluso falta la etapa intermedia, falta el juicio oral, pero la cantidad de evidencia que ha recogido es muy importante. Dice en el derecho penal que la prueba dorada es la confesión. Y lo de ayer es una confesión. Lo que ha hecho el congresista es que se retractó, es una confesión, lo otro es una confesión. Entonces, sí me parece que este es un momento estelar de la Fiscalía, y si esto además se ha producido en el contexto de un hostigamiento permanente al fiscal, porque nunca he visto un caso donde se producía una hostilidad en vivo y en directo, es decir, en las redes, en las declaraciones, el fiscal estaba exponiendo y había conferencias de prensa en el Congreso, entrevistas en medios, etcétera, ¿no? Una hostilidad online, ¿no? Y a pesar de eso, a mí me parece que ha ganado esta parte y eso fortalece, yo creo, que las tesis de la Fiscalía en este caso. Quedan algunas lecciones para la academia, porque este es un caso emblemático en que se está no solo discutiendo crimen organizado, lavado de activos, delincuencia de políticos, sino también se pone a prueba el propio Código Procesal Penal y lo que yo considero este abuso de las prisiones preventivas, que evidentemente va a tener un efecto en la discusión del derecho penal peruano, ¿no? Claro, pero la celeridad, la manera como se está llevando los casos, la oralidad, en realidad es otra historia, ¿no es cierto? Es que el sistema acusatorio tenía esa ventaja que después de varios años en que se ha empezado a aplicar el nuevo Código Procesal Penal, recién se ha visto. Sí. He visto por ahí unas estadísticas aquí en RPP, han entrevistado a la directora del canal Justicia TV y dice que tiene 8.000 minutos de grabación y todo eso es, pues, evidentemente la puesta en escena de una confrontación oral que enriquece mucho el proceso, ¿no? Antes no era así, antes todo en el proceso era por escrito, ¿no es cierto? Los juicios demoraban años y ahora lo que estamos viendo es el resultado de un cambio en el Código Procesal Penal, efectivamente, y que en un caso emblemático es realmente, además, aleccionador. Ahora, hay como dos frentes, ¿no es cierto? Está el frente legal, que se les ha desmoronado, hay que reconocer. Han cambiado de nosotros nadie nos ha entregado nada bueno, lo que nos han entregado no es de origen ilícito, pero ahí tienen dos problemas. Efectivamente, el sobrino de Yoshiyama dice, a mí me dieron $800,000 para blanquear cuyo origen no es ilícito. ¿Y qué hacemos con la plata que Barata dijo haberle entregado a Yoshiyama? O sea, ahí se le empiezan a cruzar los argumentos, ¿no? Ahí hay dos temas, ¿no? Uno es efectivamente que van saliendo casos ya mucho más duros y hasta convincentes de que esto es ya evita que Fuerza Popular y particularmente la defensa de Keiko diga, por ejemplo, no conocíamos, que es en realidad a donde están llegando, ¿no? Yo creo que la estrategia de Domingo Pérez está ayudando a derribar sus muros exteriores
para proteger en último momento, y por las declaraciones que se ve, bajo el argumento, probablemente ellos hicieron eso, pero yo no sabía nada, ¿no? Y esto es un argumento, creo, último. El problema es, como tú bien señalas, tratar de argumentar en los términos que se está haciendo ahora y que cada vez es más débil. Yo recibo esta cantidad de dinero de parte de Odebrecht y en realidad no sé qué es dinero ilícito. La cantidad de dinero que ingresa y que no se reporta no puede ser pues de otro origen que no sea ilícito. Para empezar, la propia norma de la ley de organizaciones políticas vigente en aquel entonces, porque luego se ha modificado, señalaba, por ejemplo, que el aporte anónimo es aporte ilícito para empezar, ¿no? Ya, y entonces, pero no necesariamente es lavado de activos, porque no necesariamente es lavado de activos. O sea, el aporte es ilícito, pero no está, necesariamente está lavando plata, ¿no? Así es. Pero en términos políticos, además, esto está teniendo un efecto erosionador extremo que creo que, como ha señalado Juan, hace relativamente poco tiempo no se esperaba de ninguna manera, ¿no? Y además la sorpresa que debe haber causado al interior de Fuerza Popular los casos de Reati, el mismo caso de Yoshiyama. Y además están yendo a incorporar, digamos, en los testimonios de las familias, que es algo que en realidad efectivamente se hace pues en los casos de pitufeo. ¿Comprometes a quién? A la gente más cercana, a los amigos, a la familia, están yendo sobre ellos. Y ellos son los que están logrando incrementar, digamos, las evidencias en los núcleos centrales, que es el caso de Keiko, el caso del mismo Yoshiyama, el caso del Silva Checa. Además, cuando trabajas en este sistema de redes, ¿no? Yo me imagino, Yoshiyama le da al sobrino, el sobrino busca 10 amigos, los 10 amigos, que puede ser su pata que vive al lado de la playa, le dice, oye, fírmame, pues, como que tú le has dado 10.000 a Keiko, porque me lo ha dado el empresario. Entonces, claro, todo el mundo va entrando en esta especie de red, hasta que te das cuenta que por haber estado tomando sol al lado de este señor y haberle firmado un papel puedes acabar preso por lavado de activos. Esa es otra historia, ¿no? O sea, hay mucha gente que está muy asustada porque está metida en una danza en la que efectivamente sí, el último de la cadena, digamos, está un poco en la luna. Mira, ¿no? Lo que ha ocurrido siempre es, por ejemplo, que los empresarios nunca han querido aparecer. Así es. No digo de ahora, digo de décadas, de toda la vida. Incluso han habido declaraciones abiertamente públicas en donde se decía que habían colaborado en las campañas electorales. Dionisio Romero una vez declaró, famoso en la década del 80. Además declaró que le había dado a todos. Así es. ¿No? Bueno, y probablemente es así. Bueno, Odebrecht, ¿qué hizo? Le daba casi a todos, ¿no? Esa era más o menos la dinámica. Pero en esa época de Dionisio Romero no existía ley de partidos. Este es a partir recién del 2003 en adelante, y particularmente en el 2006, ¿no? Pero eso no obvia pues que en realidad ha habido un trabajo esmerado de Fuerza Popular, que estaban sumamente confiados en lo que habían hecho. Si uno ve las declaraciones iniciales en el proceso, ellos decían, nosotros todo lo hemos bancarizado, todo está correcto, probablemente sí en términos de cuadrar. Tan es así, por ejemplo, que los informes que se entregaban al organismo electoral no recibían, digamos, más observación que las que en ese momento la ley permitía, ¿no? Que es uno de los temas, porque pasado esto, Patricia, creo que es imperioso discutir de qué manera se puede y se debe financiar las campañas electorales. Ha quedado clarísimo. Es un tema de fondo, porque creo que esto, lo que vemos con Fuerza Popular, ocurre en muchos partidos. De acuerdo, ocurre en todo, probablemente. Probablemente esto no va a cambiar si es que no se hace algo. Se va a repetir, caerán unos y otros saldrán libres. Y además, cuando no declaras ninguna de la cantidad de plata que estás recibiendo, ahí se te va a colar cualquier cosa, pues, sí, ¿no? Se te va a colar de todo. Ahora, ese es el aspecto legal. Antes de cambiar de tema, Juan, a mí me gustaría ver un poco el aspecto político, porque, por ejemplo, hay una especie, no sé, me parece que hay una especie de telón que se cayó, ¿no?
Porque los fujimoristas con una furibundez durante años han dicho, nosotros nos han revisado de arriba abajo y nos han estado fastidiando y no nos dejan ni dormir ni pensar. O sea, todo el griterío de que son acosados desde hace 18 años. Y bueno, pues había razones para estarlos investigando. Hay una suerte, yo no sé, si en este momento sacáramos la cantidad de declaraciones que a gritos han dicho que los están hostigando y que ellos no hay nada que investigarles, no entiendo con qué cara podrían refrendar esas Igual palabras, García, ¿no? Igual a Alan García. Ahora, se cae el argumento por sí solo de la persecución política, ¿no? Bueno, Entonces, a menos que el juez y el fiscal odien a todos los políticos del Perú y quieran meterlos a todos presos. Yo ¿no? creo que se caen varios telones, el del frente, el del costado, ¿no? Lo que está siendo atacado en este momento es la política plutocrática que hemos tenido por lo menos del año 1900. Plutocrática, sí. Qué buena, claro, que gana el que más plata tiene. Así es, que tenemos del año 1985 y que se ha incrementado en intensidad en función del voto preferencial. Hemos llegado a un momento en que el principal organizador de la política y movilizador de la política no son las ideas ni programas, sino el dinero. La plata. Y lo que hemos visto en estos meses, especialmente en estas semanas, es un ataque al corazón de esa política plutocrática. Ahora, y esto, claro, hoy golpea a Fuerza Popular, pero en general está golpeando a todo un sistema que ha vivido de una forma de financiamiento basado en la relación y el compadrazgo con la gran empresa, sobre todo con la gran empresa. Los empresarios tenían esta lógica del granjero. El granjero, ¿qué hace? Le da un poquito de maíz a cada pollito, ¿no? Bueno, le daban un poquito a cada partido. Eso se supone que ha terminado. Y mientras el sistema andaba preocupado en las hojas de vida y en las cositas muy pequeñas, no por el costado, seguía funcionando la política plutocrática. Y el efecto político sí es devastador para Fuerza Popular, pero yo diría que si somos objetivos, la idea de que esto solo es devastador para Fuerza Popular y para nadie más ha terminado siendo un fiasco, claro. Porque lo que está sucediendo en la bancada oficialista es la demostración que se está cayendo un conjunto de formas de hacer política. Y es más, yo diría incluso en beneficio del fujimorismo que ellos tienen una agenda corta y una agenda grande y no están manejando mal su agenda corta. ¿De acuerdo? Porque fuera del caso de Reategui, que es confesión sincera, el caso de este congresista Castro. Que un día dice sí, otro día dice y la no. renuncia de Petrosi, ¿no? Esta bancada está fuerte. No se ha descalabrado como todo el mundo. ¿No? Entonces, claro, para gente decía, qué curioso, el golpe más fuerte lo recibe Fuerza Popular, y los que pero los que desbaratan inicialmente son incluso el pedido de licencia que hace Salaverry inicialmente parecía como que era un quite a su propio partido, como un gesto a la oposición, que de hecho también lo fue, pero creo que ha terminado favoreciendo al hecho de que no se produzca una guerra interna al interior del Congreso, de la cual iba a salir mucho más complicado y perjudicado Fuerza Popular. No sé cómo manejarán la agenda larga, porque en la agenda larga Keiko Fujimori quiere refundar su partido con ella en la cabeza. Eso es muy complicado. Fujimori pudo darle vida a un segundo fujimorismo poniéndose al costado y empoderando a su hija. No creo que sea posible una tercera vida del fujimorismo con Keiko en casa. Pero bueno, esa es la agenda grande. Y en la agenda corta, por lo menos hasta que termine la legislatura en diciembre, hasta ahí llega, ¿no? Yo veo que el Congreso ha evitado el deterioro y ahí me parece el papel jugado por Fuerza Popular me parece muy interesante manejando la agenda corta. Pero que se cae el telón para un sistema que ha vivido de estas dádivas del gran dinero a la política, evidentemente sí, ¿no? Es curioso porque probablemente es la primera vez que el fujimorismo en una crisis tan dura está logrando un resultado en términos de cohesión positivo. No están la señora Vega y el señor Figari. Es curioso, ¿no? Ahora, es como que cuando han dejado a los políticos solos, sin esta presión, funcionan mejor. De repente, claro, sí, yo creo que están trabajando solos, sin tanta imposición, ¿no? Habría que esperar un poco. En el caso de Peruanos por el Cambio, esta bancada que ya llega a tener la mitad solamente de sus miembros,
ni siquiera ha sido afectada todavía por el proceso, digamos, a Pedro Pablo Kuczynski. Pero la respuesta de Violeta con respecto a que los partidos políticos no deben ser considerados organizaciones criminales es la respuesta de alguien de una bancada que defiende un partido. Sí, y de una bancada que no es partidaria, además, sin ¿no? duda, sin duda. Pero a lo que voy es... Y eso es lo que genera un parte un cisma, ¿no? A lo que voy es, no veo por lo menos en Fuerza Popular todavía el nivel de alcance que tú señalas, Juan. Cuando dices la agenda corta es pues cortísima. Porque diciembre, fin de legislatura. Ya, pero hay dos aspectos que esto pueden variar. Uno, el propio proceso que todavía está en curso, pero sobre todo el 9 de diciembre, cuando se confirme la no reelección, ¿cuáles son los puntos que pueden cohesionar a esa bancada? Y en general estoy hablando por extensión al resto, ¿no? Cuando la posibilidad de mantenerse estaba dada en parte con la posibilidad de ser reelegidos. Pero, ¿qué otro compromiso puede haber? Un compromiso de identidad partidaria, lealtad a la lideresa, eso disminuye ostensiblemente. O la posibilidad de tener, digamos, políticas que si bien no salen del Ejecutivo, capacidad de negociación para los, por ejemplo, parlamentarios de provincias. Esto no me parece a mí claro, y sin embargo, ciertamente Fuerza Popular pues es un partido mucho más organizado que Peruanos por el Cambio. Como sigue así Peruanos por el Cambio, van a ser más los ex Peruanos por el Cambio que los que se mantienen al interior. Pero tú adviertes otro tema acerca de la forma de hacer política que ha caducado. No lo veo, digamos, con esta, digamos, claridad, por cuanto no o sea, para ti la plutocracia va a continuar. Es que no encuentro ninguna posibilidad hasta ahora, o más que una posibilidad, no encuentro que los mismos que pueden cambiar las reglas, vale decir, estos 130 congresistas, hagan algo que modifiquen esas reglas para que en 2021 las cosas cambien. La única cosa que han planteado en estos días es lo de no considerar a los partidos políticos organizaciones criminales, que más allá de que sea una buena o mala idea, es una ley que lo que busca es seguir protegiéndose. Sí, pero en el sentido de que el 2021, esto de acá no va a tener, digamos, un impacto directo. No, lo que voy es que no están dispuestos a cambiar nada en función de que esta situación cambie, ¿no? No, sin duda, pero no creo que sea exclusivamente el punto en discusión. No creo, por ejemplo, y dada incluso lo que vamos a enfrentar el 9 de diciembre, sobre los efectos que va a tener en la representación política, ninguna, porque el presidente de la República ha señalado que está descontento con el proyecto con la ley de reforma constitucional sobre la bicameralidad, y esa era la reforma. La no reelección no es la reforma, y al contrario va a tener efectos incluso más perjudiciales de lo que en general se entiende. Yo quiero precisar eso. Yo decía este asunto del agotamiento en un sentido dialéctico, decía, no significa que va a ser reemplazado inmediatamente. Pero digamos, la justificación política, económica, organizativa que se tenía respecto del financiamiento privado, eso se ha caído. Y se ha caído tanto que en la elección municipal nadie ha puesto plata. En el sentido que había un grueso de gente que decía, oye, los partidos tienen que vivir también del financiamiento privado, aquí se está penalizando mucho, financiamiento público muy bien, pero no se le puede impedir que una persona aporte, nos están sobreregulando. Ya ese es más o menos el discurso que se tenía. Y yo lo que veo es hoy día que ese discurso, ¿no?, en que mira, dejad que los privados vengan a mí, eso como discurso se ha caído. No solo eso, sino y tenemos que ir a los privados se les ha caído la gracia también. Porque en las municipales nadie ha puesto plata. Y tenemos que ir a una o sea, claro, pues. Si alguien quiere o alguien cree que se puede cerrar esta crisis política sin cambiar esas reglas de juego del financiamiento de una manera mucho más firme, yo creo que se ha equivocado. Porque el riesgo sería una política mucho más ilegítima. Pero ¿qué incentivo tienen ahora que no van a ser reelegidos ellos de cambiar o de cerrar la crisis? Perfecto, pero esto hay que hacer una constatación. Y esto también tiene que ver con el presidente de la República. Se supone que el presidente de la República tiene que tener el día 10 un segundo plan. Así es. Porque este proceso de reforma que él ha abierto
no puede cerrarse con la votación del día 9 de diciembre. Pero además, Porque además no puede cerrarse en esas condiciones. Claro, además porque yo creo, o lo he escrito además, a mí me parece que es un error no tomar la bicameralidad. Claro, Yo pienso ahí de lobo un pelo, incluso en las condiciones previas a la decisión del Tribunal Constitucional era importante tomar la bicameralidad. El único país de América Latina que no tiene reelección y al mismo tiempo tiene una sola cámara es Costa Rica, que no podríamos decir que es un país que establece un precedente equivalente para cualquier otro país de América Latina, ¿no? Entonces, claro, el que va a sufrir es el próximo presidente. Por supuesto. ¿No? El que va a subir el próximo presidente. Ahora, pasemos un ratito a otro tema y dejamos este ahí porque vamos a volver seguro. Y es sobre el hecho de que Alan García tiene que responderle al fiscal Pérez. Porque hasta ahora hemos hablado de Keiko, que no ha sido presidenta de la República, ¿no es cierto? No ha llegado a tener ese cargo. Los Humala Heredia, ya sabemos en qué lío están embarcados y está clarísimo la recepción de dinero durante la campaña. Pero el caso de Alan es distinto. A Alan, como el pleito fuerte en el del 2011, él no estuvo porque abandonaba la presidencia. En el 2006 aparentemente nadie daba tanta plata, no había tanto drama, Odebrecht no estaba tan metido. Su rollo está en el manejo de dinero y en los contratos de Odebrecht durante su gobierno. Y parece que no le hemos visto la cara al señor García, no sabemos si tiene cara de susto, pero tuit de susto tiene de todas maneras, ¿no? Toda su campaña, el golpe, es propio de una persona que está asustada, ¿no? No, sin duda. Sin duda. ¿Qué creen que pase? Porque hay quienes dicen que no llega ni siquiera Pérez a entrevistar a García, que probablemente los amaqueen antes, ¿no? Mañana eso, ¿no? Mañana, sí. Mañana 15. Ahora, pocas veces he visto una situación de esta naturaleza, ¿no? Además, donde ha alimentado a través justamente de Twitter una serie de ataques contra el fiscal que lo va justamente a tomar la declaración. Qué torpe, ¿no? Mañana. Qué torpe. Es increíble. Pérez debe estar con una pero gana. Eso, uno dice, esta falta de contención, ¿no? Se le van los dedos al tuitear, pero yo también advierto como tú que es un gran temor. Sí. Todo el tiempo llegaba a Lima, se iba y decía: a mí me han investigado, no, yo no me vendo, etcétera. Pero todo esto, los últimos declaraciones o los últimos tweets advierten muy por el contrario una persona extremadamente preocupada yo creo que pasa del temor al terror, porque ha alimentado pues idea hasta del golpe de Estado, ¿no? Ha dicho de todo al Domingo Pérez, ha hecho lo indecible para poder, yo creo, hasta un punto evitar que prestar declaraciones ante la Fiscalía el día de mañana, y es un caso singular. Y ¿sabes qué? En términos mediáticos puede ser incluso hasta más potente de lo que hasta ahora hemos visto. Alan García evidentemente es un personaje distinto en términos mediáticos, porque el nivel de resistencia que tiene él es muchísimo mayor que el que tiene Keiko Fujimori, incluso que el fujimorismo. En consecuencia, digamos, crea además mucha expectativa, porque hacia dónde va a apuntar, cuál va a ser la estrategia del fiscal Domingo Pérez, que a todas luces ha demostrado en todo este proceso no solamente experiencia, sino audacia, y que está llevando pues a buen puerto para sus propios objetivos en términos del desarrollo del tema Odebrecht. Ahora, lo de García sería más complicado y lo tendría más asustado, porque son... O sea, lo que pasa las relaciones, pues, no, las relaciones. Es recibir dinero mientras estás Pero son dos casos distintos, porque el caso, digamos, son casos complejos. Pero dentro de esa complejidad es mucho más fácil, por la cantidad de delación premiada y testigos protegidos y colaboradores eficaces, el caso de Keiko Fujimori. En el caso de García... Por el momento, hace 5 meses no era fácil. En el caso de García, de Keiko no había nada, básicamente, ¿no? el asunto durante el ejercicio de la presidencia. Así es. Ahora, García ha sido presidente, Keiko no ha sido presidente. Efectivamente. Entonces, eso hace también que, digamos, García sea pues una presa más codiciada, digamos, ¿no? Y que también haya tenido cualquier cosa que haya hecho, si es que la hizo, ahora, se haya en segundo lugar, más, digamos, en tercer lugar, estoy poniéndolo en condicional. Él ha tenido un éxito en la politización previa del caso.
Entonces, lo que tuvo Keiko Fujimori fue una politización en la parte final del caso, porque lo que hizo Keiko Fujimori en un momento es un amparo, una casación que luego se vio en la cara en la sala de Inostroza, cuestionó que sea aplicado, que sea adecuado el caso a la ley del crimen organizado. García lo que ha hecho es, de entrada, plantear una politización. ¿Con a mí me parece ¿con que... la comisión? No, con el fiscal. Con el fiscal. ¿No? Y ha planteado un caso y usando el tema del golpe de Estado, que yo no creo que haya razones para hablar de un golpe de Estado. Nadie se la creyó mucho, ¿no? Pero para efectos de la politización ha funcionado. Quiero decir es que siendo casos complejos, ¿no? La chamba del fiscal va a ser mucho más difícil por supuesto que sí. Porque además tienes un presidente, ¿no?, que ha construido, creo, una defensa mucho más política que por lo menos que la que construyó en el inicio Keiko Fujimori. Y al que es más difícil llegar. No estamos diciendo acá que el señor García haya recibido dinero, eso lo tendrá que probar el fiscal. Pero si estas cuentas que tenían estos funcionarios que están presos, que aparentemente no eran los que tomaban las decisiones, por eso es extraño que se coimea, que no tiene capacidad de decisión, en fin... no hay manera de ligarlas a García o a quien haya movido todo ese aparato, pues se irá a la cárcel el que está al final al último de la cola, digamos, salvo que empiecen ellos a hablar, ¿no? Que me parece que es algo que ha empezado a ocurrir, ¿no? Pero no sabemos por eso hasta ahora cuál es la estrategia que va a llevar adelante y qué otro tipo de conocimiento, documentación, en fin, tiene en sus manos Domingo Pérez. Por eso es que lo hace, con todo lo que ha señalado Juan, un caso, por un lado complejo y sumamente interesante. Ahora bien, ¿cuál ha sido el partido y la persona que ha tenido más vínculos también en la judicatura en general, el Ministerio Público, históricamente? Obviamente ha sido pues el APRA, claro, ¿no? Por supuesto. Y creo que eso también le daba a García por mucho tiempo un nivel de confianza que no tenían otros, ¿no? Él se maneja bien, además, en términos, ya lo sabemos, de opinión pública, y ha tratado, como hemos comentado, a hacerlo indecible para evitar lo que mañana va a tener que enfrentar. Pero coincido con que lo de mañana es también un punto en donde García, creo, no le hemos visto con tanto temor como ahora, ¿no? Y bueno, vamos a ver finalmente qué ocurre, porque si bien creo que García puede estar legalmente más protegido, hay algo con García que yo no sé, yo lo veo, y ahí me gustaría tu opinión, Juan, lo veo con una consistencia desde los últimos años, varios años ya, y es que siempre va a ser considerado el político más corrupto, no, pero que hasta le gana hasta Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Y tiene una imagen de corrupción más allá de lo que se le pruebe o no se le pruebe, de la que no se puede zafar, de la que no se puede quitar, ¿no? Y eso es mentira, que es culpa de una campaña, de los narcoindultos, eso le viene de toda la vida, ¿no? Bueno, hay un juicio mediático que en el caso de García aún no ha empezado, porque digamos los pormenores de este caso aún no se conocen o se conocen muy poco, digamos, ¿no? Pero Keiko tenía más colchón que él para afrontar un juicio mediático, ¿no? El juicio político sí es muy adverso a García. Y vamos a ver, mañana, digamos, es la pitada inicial del juicio judicial, que en realidad mal llamado juicio, del proceso judicial, ¿no? A mí me parece que Keiko y Fuerza Popular se manejó mal en los tres procesos. Incluso en la última etapa, en el proceso de octubre, en la parte procesal de la prisión preventiva, la estrategia de defensa estaba orientada a decir que no hubo lavado de activos, cuando el eje de la argumentación del fiscal era que hay obstrucción. De manera que al final quedaba claro que ella iba a prisión preventiva por el asunto de la obstrucción, Y recién ayer es que se destapa el asunto del probable lavado de activos. Vamos a ver cuando formaliza, porque hay que entender que este interrogatorio es uno de varios, si es que formaliza investigación preparatoria el fiscal Pérez, cuál es el eje de la acusación, si es que hay, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, mañana va a estar todo el mundo atentísimo, ¿cuál va a ser la participación de García? ¿Será un interrogatorio, esto que no se va a hacer pública, entendemos, ¿no? No va a ser como lo que estamos viendo de
de las audiencias de Keiko, ¿no? No, pero... Es una declaración, creo que de la que habrá pero que... digamos, pero ya hemos sabido de otras declaraciones que se Sí, además tampoco creo que sea prohibido leerla, ¿no? Pero en todo caso no va a ser de exposición mediática la presencia de García frente al fiscal Pérez. Vamos rapidito a una pausa y seguimos conversando. ¿Qué pasó? Martín Vizcarra, el presidente de la República, dio una entrevista el día de hoy y ha dicho que no está pensando en absoluto cerrar el Congreso de la República. Vamos a ver una pausa y volvemos.